Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a tu libro Fuego Extraño por John MacArthur. El peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. Espero que ya estés listo, espero que te hayas alistado desde antes de poner este audiolibro, porque ¿qué crees? Estamos a punto de empezar. ¿Listo? Vámonos. No pasa la prueba. Tal como hemos visto en este capítulo, una verdadera obra del Espíritu Santo guía a las personas a la verdad sobre Cristo. Jonathan Edwards aplicó esa prueba a las experiencias espirituales de su época y seremos sabios si hacemos lo mismo en la nuestra. Cuando se evalúa el movimiento carismático sobre esa base, nos encontramos con que no pasa la prueba, al menos en dos aspectos importantes. En primer lugar, la obsesión carismática con los supuestos dones y el poder del Espíritu desvía la atención de la gente de la persona y la obra de Jesucristo. El Espíritu Santo señala a Cristo, no a sí mismo. Los que están en verdad llenos del Espíritu Santo comparten la misma pasión. En segundo lugar, el movimiento ha permitido que falsas formas del Evangelio prosperen de manera evidente. ¿Dentro de dónde? De sus fronteras mismas. Incluso errores que van desde las obras de justicia del catolicismo romano hasta el materialismo del Evangelio de la Prosperidad. Cabe destacar que estas desviaciones no son relegadas a los márgenes del movimiento. Ellas representan la corriente principal del mismo. Todo esto plantea una pregunta fundamental. ¿Puede un movimiento que distraiga la atención de la gente alejándola de Cristo, mientras que al mismo tiempo acepta falsas formas del Evangelio, atribuirse al Espíritu Santo? Jonathan Edwards habría contestado a esta pregunta con un rotundo no. No se puede. Basado en el principio bíblico que se encuentra en 1 de Juan 4, 2 al 3, de todo corazón estaría de acuerdo con esa evaluación. El Espíritu Santo nunca utilizaría sus dones para autenticar a los que propagan un falso evangelio y llevan a la gente lejos de la verdad acerca del Cristo. En el siguiente capítulo vamos a considerar las pruebas restantes de 1 de Juan 4, 2 al 8, a medida que seguimos investigando la pregunta. ¿Es el movimiento carismático moderno una verdadera obra del Espíritu Santo? Capítulo 4. Probemos los espíritus. Segunda parte. Fue William Shakespeare, en su famosa obra El mercader de Venecia, el que acuñó la frase «todo lo que brilla no es oro». 2 siglos y medio más tarde, durante la fiebre del oro de California, a finales de la década de 1840, los aventureros cazadores de tesoros experimentaron la verdad de esa declaración de primera mano. En su búsqueda de metales preciosos, los buscadores de oro pronto descubrieron que no valía la pena mantener todo lo que brillaba. Las fisuras de las rocas y los lechos de las corrientes de agua podían estar llenos de manchas doradas y, sin embargo, ser carentes de valor alguno. El brillo falso de la pirita de hierro, un mineral común, rápidamente se ganó el apodo de oro de los tontos, y cualquier buscador de oro respetable tenía que ser capaz de diferenciar entre la brillante mercancía que solo parecía ser real y la que era auténtica. Al igual que los ríos y las montañas de California del siglo XIX, el paisaje cristiano contemporáneo está lleno de oro de los tontos. Hay mucho que reluce, pero es espiritualmente inútil. En el capítulo anterior, el pasaje de 1 de Juan 4, 1 al 8 nos indicó 5 preguntas que los cristianos pueden hacerse al evaluar un movimiento espiritual. Primero, ¿exalta al verdadero Cristo? 2. ¿Se opone a lo mundano? 3. ¿Lleva a las personas hacia las Escrituras? 4. ¿Exalta la verdad? 5. ¿Produce amor a Dios y a los demás? Después de haber mirado la primera de estas 5, ahora estamos listos para considerar las 4 restantes. La segunda prueba. ¿Se opone a lo mundano? Pregúntele al carismático promedio
qué influencia del Espíritu Santo ve en su vida y es muy probable que consiga una de varias respuestas. El clásico pentecostal posiblemente recalcará el hablar en lenguas, ser derribado por el Espíritu o alguna otra manifestación imaginaria de dones milagrosos. La corriente carismática probablemente refleje la enseñanza de los televangelistas populares, apuntando a una forma de sanidad por fe o a la esperanza de una ganancia financiera. Los que están en una u otra categoría podrían decir que ha tenido un extraordinario encuentro con Dios, como una visión reveladora, una palabra profética, una sensación de hormigueo por el poder sobrenatural. En base a estos criterios, se identifican a sí mismos como cristianos llenos del Espíritu. Sin embargo, ¿qué es lo que quieren decir con ese calificativo? Dentro de un contexto carismático, casi cualquier experiencia subjetiva se interpreta como evidencia de la participación del Espíritu. Los carismáticos pueden pensar que están siendo llenos del Espíritu cuando pronuncian sílabas sin sentido, y a menudo repetitivas. Caen de espaldas en un trance, hablan palabras falibles de las llamadas profecías, experimentan una sensación de energía emocional electrizante o donan dinero a sus predicadores favoritos del Evangelio de la Prosperidad, que hablan de salud y riquezas. No obstante, nada de esto es una indicación de la presencia del Espíritu Santo. Un espíritu puede estar obrando en este tipo de fenómenos, pero no es el Espíritu Santo. A pesar de lo que comúnmente se enfatiza en los círculos carismáticos, la verdadera prueba de la influencia del Espíritu Santo en la vida de una persona no es la prosperidad material, el emocionalismo sin sentido o los supuestos milagros. Más bien es la santificación, el crecimiento del creyente en madurez espiritual, santidad práctica y semejanza a Cristo mediante el poder y la guía del Espíritu Santo, cuando Él aplica la verdad bíblica a los corazones de sus santos. Una verdadera obra del Espíritu convence al corazón de pecado, combate los deseos mundanos y cultiva el fruto espiritual en las vidas del pueblo de Dios. En Romanos 8, 5 al 11, el apóstol Pablo divide a las personas en dos categorías fundamentales. Primero, los que andan conforme a la carne y, segundo, los que andan según el Espíritu. Las personas que viven según la carne persiguen los placeres pasajeros de este mundo. Se caracterizan por una mente carnal que no puede agradar a Dios, como dice Romanos 8:8. La maldad de sus corazones se manifiesta en malos comportamientos, incluso el pecado sexual, la idolatría, la arrogancia y las obras de la carne, como aparecen en Gálatas 5:19 al 21. Por el contrario, las que viven por el Espíritu ponen su mente en las cosas de arriba, donde está Cristo. La alegría de ellas se encuentra en el servicio al Señor y su amor por Él se evidencia en su obediencia a Cristo. Tales personas son guiadas por el Espíritu y como resultado el fruto del Espíritu se manifiesta en sus vidas. Cuando el Espíritu Santo está obrando, las actividades pecaminosas, pasiones y prioridades son cambiadas al hacer morir las obras de la carne en los creyentes. El ministerio del Espíritu es totalmente opuesto a los deseos mundanos de la carne, como Pablo explica en Gálatas 5:16 al 17. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. El apóstol Juan, en el contexto de las pruebas de los espíritus, se hizo eco de esas mismas verdades bíblicas. Al hablar de los falsos profetas, Juan escribió: Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Los falsos maestros se caracterizan por su asociación en el mundo, una referencia al sistema espiritual del mal, dominados por Satanás, que se opone a Dios y busca los deseos temporales. Al principio de su epístola, Juan denunció lo mundano con estas palabras: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Cuando un movimiento se caracteriza por las prioridades mundanas y la búsqueda de lo carnal, surgen graves señales de alerta sobre las fuerzas espirituales detrás de él. Por otro lado, como destacó Jonathan Edwards, cuando el espíritu que está actuando opera en contra de los intereses del reino de Satanás, que trata de fomentar y establecer el pecado y apreciar los deseos mundanos de los hombres, esta acción contra el diablo es una señal segura de que se trata de un espíritu verdadero y no de uno falso. En otras palabras, una verdadera obra del Espíritu Santo no tienta a las personas con búsquedas vacías o deseos de la carne, sino que promueve la santidad personal y la entereza frente a los deseos mundanos. Sin embargo, los recursos más visibles y evidentes de la teología carismática contemporánea apelan sin descanso a los valores francamente mundanos. La atracción principal es el cumplimiento de los deseos carnales, desde los televangelistas hasta los sanadores por fe, pasando por los predicadores de la prosperidad. Las celebridades carismáticas presentan descaradamente los deseos de este mundo como si fueran el verdadero fin de toda religión. Sus reclamos estridentes y sus llamativos estilos de vida están en claro contraste con la norma bíblica para los líderes de la Iglesia. Cuando se compara con Cristo y los apóstoles, el verdadero carácter del televangelista carismático promedio queda expuesto de inmediato. El estilo de vida llamativo y autoindulgente de los televangelistas no se parecen en nada al del Hijo del Hombre que no tenía dónde recostar la cabeza. La obsesión de ellos por el dinero y la fama en que envuelven a sus oyentes, muchos de los cuales viven en pobreza, contrastan fuertemente con el ejemplo de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La forma en que comercializan los milagros y buscan la publicidad es el polo opuesto al estilo de Jesús. Con frecuencia Jesucristo instruyó a las personas que habían sanado a que nadie dijesen lo que había sucedido. Por encima de todo, la reputación del mal gusto y los fracasos morales graves, tan comunes entre los charlatanes carismáticos, nada tienen que ver con Jesús, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dentro del paradigma carismático, los frutos genuinos del Espíritu, como la humildad, la paciencia, la paz y el compromiso sacrificial con el señorío de Cristo, a menudo son ocultados, sustituidos por una obsesión perversa con la salud física, la riqueza material y la felicidad temporal. Ese énfasis en la teología de la prosperidad explica el fenomenal crecimiento del movimiento carismático en las últimas décadas, al prometer a los pecadores no regenerados las cosas que sus corazones desean, y luego bautizar estos deseos carnales con un lenguaje cristiano, como si representaran las buenas nuevas del Jesucristo. Aunque casi 9 de cada 10 pentecostales viven en pobreza, el Evangelio de la Prosperidad sigue atrayendo gente al movimiento. El más necesitado de la cultura es el más fácil de estafar por parte del predicador de la prosperidad. Más del 90% de los pentecostales y carismáticos de Nigeria, Sudáfrica, la India y Filipinas cree que Dios le concederá prosperidad material a todos los creyentes que tengan suficiente fe. En todos los países, muchos más pentecostales que el resto de los cristianos creen esto. Con un mensaje tan grandioso como este, no es de extrañar que la gente se le sume. El Evangelio de la Prosperidad es una versión divinamente garantizada del sueño estadounidense: una casa, un trabajo y dinero en el banco. Y el éxito global del Evangelio de la Prosperidad está en la exportación de ese sueño estadounidense. El mensaje de la prosperidad llama sin vergüenza a las personas a poner sus esperanzas en los placeres pasajeros de este mundo. En vez de denunciar los malos deseos, glorifica los estilos de vida mundanos, alimenta la codicia pecaminosa y hace tontas promesas a la gente desesperada. Esté bien con el Señor y Él dará un trabajo bien remunerado, una bonita casa y un coche nuevo. El Evangelio de la Prosperidad es más reprobable moralmente que un casino de Las Vegas, ya que se hace pasar por religión y viene en el nombre de Cristo. No obstante,
Al igual que los casinos, atrae a sus víctimas con el espectáculo relumbrante y la atracción de la riqueza instantánea. Después de devorar su último centavo con una máquina tragamonedas espiritual, se les envía a casa en peor situación que cuando llegaron. La naturaleza subjetiva y mística de la teología carismática es una incubadora ideal para la teología de la prosperidad, ya que les permite a los estafadores espirituales declararse profetas, afirmar poseer una unción divina y pretender que hablan con la autoridad de Dios con el fin de escapar al escrutinio bíblico, mientras despluman a la gente y trafican con doctrinas aberrantes. Tal como Philip Jenkins explica, en el peor de los casos, el Evangelio de la Prosperidad le permite al clero corrupto salirse con la suya en lo que respecta a casi cualquier cosa. No solo pueden obligar a los fieles a pagar sus obligaciones mediante un tipo de terrorismo bíblico, sino que el sistema de creencias les permite excusar la negligencia. Esta corrupción flagrante ha caricaturizado, estereotipado y manchado la reputación de la cristiandad estadounidense en general. Como resultado de ello, el testimonio de la Iglesia se ha visto gravemente obstaculizado, ya que la gente que piensa rechaza al cristianismo no por el verdadero mensaje del Evangelio, sino por la cara extraña que éste muestra en los medios carismáticos. Es cierto, las irregularidades financieras y los fracasos morales pueden surgir de vez en cuando, incluso en las más sólidas de las iglesias. No obstante, uno pensaría que tales escándalos deberían ocurrir con menos frecuencia, no más a menudo, entre los que afirman haber alcanzado los niveles más altos de espiritualidad. Ahí está la raíz del problema. Al definir la espiritualidad en términos de señales, prodigios y experiencias espectaculares, y al permitir que el craso materialismo del Evangelio de la Prosperidad prospere dentro de sus fronteras, el movimiento carismático ha dejado a un lado el camino del verdadero crecimiento espiritual. Las normas falsas de espiritualidad no pueden sujetar la carne. El fundador del pentecostalismo, Charles Parham, a quien conocimos en el capítulo 2, no era de ninguna manera el único destacado carismático cuyos fracasos morales fueron notorios. Las sendas de la historia pentecostal y carismática están pavimentadas con escándalos. En mayo de 1926, Aimee Semple McPherson, una profetisa famosa y fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, desapareció mientras nadaba en una playa de Los Ángeles. Su repentina desaparición fue noticia en primera plana en todos los periódicos de Estados Unidos en ese momento. Sus seguidores lloraron su pérdida, pensando que se había ahogado. Sin embargo, volvió a aparecer 2 semanas más tarde, alegando que había sido secuestrada y encarcelada en México. Se había liberado, cruzó el desierto a pie y osadamente evadió a sus secuestradores. Los investigadores encontraron vacíos en la historia casi de inmediato, sobre todo cuando la evidencia hallada en Carmel, más arriba en la costa de California, mostró que había estado disfrutando en un nido de amor con un ingeniero de su propia estación de radio. A pesar de que nunca fue encarcelada, sus historias inventadas de secuestro y fuga, sazonadas por el motivo de la aventura sexual, hicieron de ella el hazmerreír de todos. Después de algo más de un año de escrutinio de la prensa y la investigación jurídica, Aimee Semple McPherson se convirtió en aquello de lo que una figura pública nunca puede recuperarse: un objeto de escarnio público. En la década de 1970 y 1980, el evangelista pentecostal Looney Frisbee se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento de Jesús. El autoproclamado profeta, cuya vida apareció en la película nominada a los premios Emmy, Frisbee, The Life and Death of a Hippie Preacher, fue un pionero y una figura destacada en el movimiento de Jesús a finales de la década de 1960 y a principios de la década de 1970. Más tarde participó con John Wimber en el movimiento de señales y maravillas. También desempeñó un papel importante junto a Chuck Smith y luego Wimber
en el desarrollo temprano tanto de Calvary Chapel como de movimiento Vineyard. El ministerio de Frisbee terminó en desgracia cuando se hizo ampliamente conocido que había sido homosexual prácticamente desde hacía años. En realidad, el estilo de vida privada de Frisbee había sido un secreto a voces desde hacía muchos años en la comunidad carismática en la costa oeste de los Estados Unidos. Él se involucraba en la promiscuidad total en la noche del sábado y luego predicaba el domingo en la mañana. Cuando finalmente se hizo imposible mantener el libertinaje de Frisbee en secreto, John Wimber comenzó a preocuparse de que el Vineyard Movement se podría debilitar significativamente y apartó a Frisbee del ministerio público de dicho movimiento. Frisbee al final contrajo SIDA y murió en el año de 1993. En 1983, Neville Johnson, un importante pastor de las Asambleas de Dios en la Nueva Zelanda, renunció debido a una conducta inmoral, llevando su teología carismática a un grado delirante. Johnson afirmó que había recibido una revelación especial de Dios que indicaba que su esposa pronto moriría y sería libre para volver a casarse. Como resultado de ello, Johnson afirmó que se le había concedido la gracia especial de permitirle participar en relaciones fuera del matrimonio. En 1986, el ministro de Sanidad por fe Peter Popoff fue desmentido por la televisión nacional. El mago e investigador paranormal James Randi descubrió que el autoproclamado profeta estaba usando un auricular inalámbrico casi invisible para obtener información reveladora aparentemente de las personas en el auditorio. La esposa de Popoff, mezclada entre el público y de manera casual, hablaba con varios participantes. Luego, utilizando un transmisor de radio portátil, le indicaba a su marido, que llevaba unos auriculares minúsculos, lo que debía decir. Popoff entonces anunciaba a miles de fieles emocionados el nombre específico, la enfermedad y la dirección en particular del participante. Randi usó un escáner digital para captar las comunicaciones secretas de la esposa de Popoff con su marido. Luego expuso el fraude en el Tonight Show with Johnny Carson. Al año, Popoff tuvo que declararse en quiebra. No obstante, a pesar de la exigencia bíblica de que los ministros sean irreprochables, el fracaso moral y ético en el mundo carismático no necesariamente significa la descalificación para el ministerio público. En estos círculos, la amonestación por un escándalo como es sorprendentemente, tiene una corta vida. Peter Popoff nunca salió del ministerio público. Resistió la crisis financiera. En 1998, el Washington Post informaba que había renovado la imagen de sí mismo para un público afroamericano y estaba logrando una recuperación vigorosa. Hoy, más de 28 años después de ser expuesto como un total fraude en la televisión nacional en vivo, y a pesar de una serie de problemas menos conocidos pero similares, los ministerios Peter Popoff parecen estar prosperando de nuevo. Su página web presenta testimonios de ganancias inesperadas y sanidades milagrosas. En el 2007, la organización recaudó $23 millones con Popoff vendiendo paquetes de agua milagrosa de primavera en su programa de televisión nocturno. En el 86 y el 87, Jimmy Swaggart fue una gran noticia en los Estados Unidos cuando expuso públicamente las relaciones adúlteras de dos compañeros televangelistas, Marvin Gorman y Jim Bakker. La evidencia mostró que Jim Bakker, en particular, le había pagado a una secretaria de la iglesia $265,000 para lograr su silencio acerca de sus citas ilícitas. Bakker fue enviado posteriormente a la cárcel cuando se hizo evidente que había estafado a los donantes del ministerio la suma de $158 millones. En un extraño giro de la ironía, poco después de desacreditar a Gorman y Bakker, el propio Swaggart fue descubierto visitando a una prostituta. La lloriqueada confesión de Swaggart se convirtió en uno de los momentos más representativos de la televisión en la década del 80. Con el rostro bañado en lágrimas y temblándole la barbilla, declaró: «He pecado contra ti, mi Señor, y te pido que tu sangre preciosa lave y limpie toda mancha hasta que esté en el mar del olvido de Dios.
para que no sea recordada contra mí nunca más. Sin embargo, esto no le hizo alejarse del ministerio público. Luego, en el 91, Swaggart fue capturado por la patrulla de caminos de California mientras conducía por el lado equivocado de la carretera y, de nuevo, en compañía de una prostituta. Esta vez le dijo a quienes lo apoyaban: «El Señor me dijo que no me preocupara», e indicó que Dios le había dado instrucciones de no renunciar a su púlpito. Hoy, tanto Swaggart como Baker todavía son televangelistas carismáticos a tiempo completo y no carecen de seguidores entusiastas. En 1991, el profeta de Kansas City, Bob Jones, fue desacreditado en público porque supuestamente utilizaba su unción profética para convencer a las mujeres de que se desvistieran. Ese mismo año, ABC News investigó el ministerio de Robert Tilton, que en ese momento estaba recaudando más de $80 millones al año. La investigación encontró que su ministerio votaba las peticiones de oración que recibía sin leerlas, abriendo los sobres solo el tiempo necesario para sacar el dinero que tenían dentro. En el año 2000, el obispo Clarence McLennan se volvió a casar tan solo 7 días después de divorciarse de su mujer de 16 años. En medio de las sospechas de que había engendrado un hijo fuera del matrimonio. Como pastor de una mega iglesia pentecostal en Los Ángeles, McLennan era un destacado miembro de la Comunión Internacional de la Iglesia Carismática. A pesar del escándalo, se negó a renunciar o dejar su púlpito por un tiempo. En una declaración en relación con el divorcio, él dijo: «Yo tengo un llamado a predicar, no a estar casado. Eso no afecta mi ministerio». A principios del año 2002, el pastor pentecostal con sede en California, Robert Liardon, sorprendió a sus seguidores cuando admitió haber tenido una relación homosexual con el ministro de jóvenes en su iglesia, John Carity. Increíblemente, Liardon estaba de vuelta en el ministerio a tiempo completo en un corto plazo del incidente. En el 2004, en Oglala Ford, un antiguo empleado de Trinity Broadcasting Network amenazó con publicar un manuscrito que detallaba su supuesta relación homosexual con Paul Crutch, la cual tuvo lugar en la década del 90. El periódico Los Angeles Times informó que Crutch le había pagado previamente $425,000 a Ford para que no hiciera pública la historia. En el 2005, el famoso profeta carismático Paul Cain admitió que había luchado en 2 áreas particulares, la homosexualidad y el alcoholismo, por un periodo prolongado de tiempo. Ese mismo año se presentó una demanda contra Earl Puck, fundador del International Charismatic Bible Ministries. Una mujer casada de la iglesia de Puck lo acusó de inducirla a tener una relación de 14 años con él. Según la mujer, Puck dijo que los que están espiritualmente exaltados pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sin cometer adulterio. Él calificó esas relaciones ilícitas como relaciones del reino. En el 2006, Ted Haggard, quien fue pastor de la iglesia carismática evangélica New Life Church en Colorado Springs, renunció después de que quedó claro que él le había pagado a una amistad homosexual por favores sexuales y drogas durante un periodo de 3 años. Al ser entrevistado por la revista GQ en febrero de 2011, Haggard explicó: «Creo que probablemente si tuviera 21 años de edad en esta sociedad, me gustaría identificarme como bisexual». En el 2010, Ted comenzó una nueva iglesia en Colorado. En el 2008, el obispo pentecostal Thomas Wesley Wicks III admitió haber agredido físicamente a su esposa, la profetisa carismática Juanita Bingham, quien dijo que su marido la agarró por el cuello, la empujó al suelo y la pisoteó en el estacionamiento de un hotel. Él se declaró culpable y fue sentenciado a 3 años en probatoria. La misma Bingham más tarde confesó que ella luchaba con sus deseos homosexuales y se había involucrado en relaciones ilícitas con varias mujeres durante algunos años. Y así terminamos nuestra lectura de hoy, de nuestro libro Fuego Extraño por John MacArthur, el peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa.
No sé tú, yo quedo bastante sorprendido. Que en realidad creo que no debería de estar tan sorprendido con estos resultados. De estos testimonios que acabamos de escuchar. Pero aunque estoy diciendo que terminamos la lectura, ¿qué crees? Los testimonios no han terminado. En el siguiente capítulo vamos a ver un poco más de otros casos. Y me gustaría que te pusieras a reflexionar entonces, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué estoy escuchando? ¿A qué le estoy prestando atención? Porque a lo que le presto atención me nutre. Y lo que me nutre es lo que me va a ayudar a hacer cosas. Entonces, ¿de qué me estoy alimentando para poder adorar correctamente a Dios? ¿Es mi adoración correcta? ¿O será que estoy siendo engañado por una teología carismática? Mi nombre es Efren y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.